Me obedecerás cada noche. Fueron las palabras que él pronunció con voz de hielo en su noche de bodas. Un contrato, una exigencia, una sentencia sin apelación. Ella era su esposa solo en papel, comprada para cumplir un deber, nada más. Él era el hombre que todos temían, el lord cuyo corazón había muerto con su primera esposa 3 años atrás. Pero cuando sus ojos desafiantes se encontraron con los suyos, cuando ella se negó a inclinarse ante su poder, algo imposible sucedió. Darle like y seguir para más historias que te dejarán sin aliento. La tormenta azotaba las ventanas del salón de Ravenshire. Manor, con una furia que parecía presagiar el fin de todo. En el centro de aquella habitación oscura, iluminada apenas por el crepitar de las llamas en la chimenea, Elara de Fontaine sostenía entre sus manos temblorosas un documento que cambiaría su destino para siempre. Las letras danzaban frente a sus ojos como serpientes negras. Contrato matrimonial entre la casa de Fontaine y la casa Ravenshire. Su padre yacía en su lecho de muerte, ahogándose en deudas que habían devorado 3 generaciones de honor. Y ella era el último recurso, la moneda final que podía salvarlo todo. No hubo ceremonia. No hubo flores ni música. Solo un sacerdote medio dormido, 2 testigos pagados y un hombre cuyo rostro Elara apenas pudo distinguir en la penumbra. Lord Cassian Ravenshire. El nombre se pronunciaba en susurros por toda Inglaterra, como si invocar su presencia pudiera congelar la sangre. Dicen que había destruido imperios comerciales con una firma, que había arruinado a familias enteras por simple entretenimiento, que ninguna mujer había logrado jamás ablandar aquel corazón de piedra. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, Cassian tomó la mano de Elara sin mirarla siquiera. Sus dedos eran fríos como el acero. Ella sintió cómo su anillo de matrimonio se deslizaba en su dedo como una cadena invisible. No hubo beso, no hubo promesas de amor, solo un contrato cumplido. La noche de bodas llegó envuelta en un silencio sepulcral. Elara fue conducida a la cámara principal de Ravenshire Manor, una habitación vasta donde las sombras parecían tener vida propia. Esperó de pie junto a la ventana, con su camisón blanco ondeando levemente por la corriente de aire que se filtraba por las grietas del cristal. Sus manos apretaban el alféizar con tal fuerza que sus nudillos habían perdido todo color. Sabía lo que vendría, sabía lo que se esperaba de ella. La puerta se abrió con un chirrido que atravesó sus nervios como un cuchillo. Cassian entró con la seguridad de quien jamás había conocido la duda. Era alto, imponente, con facciones cinceladas que podrían haber sido hermosas si no estuvieran marcadas por aquella expresión de perpetuo desdén. Sus ojos oscuros la recorrieron de pies a cabeza con la misma frialdad con la que se evalúa una propiedad recién adquirida. Caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados. Cada pisada contra el suelo de madera resonaba como un veredicto. Elara alzó la barbilla, negándose a mostrar el terror que la consumía por dentro. No le daría esa satisfacción. Cassian se detuvo frente a ella, tan cerca que Elara pudo sentir el calor de su cuerpo, el aroma a brandy y tabaco que impregnaba su piel. Él extendió la mano y con un solo dedo levantó su barbilla, obligándola a mirarlo directamente. «Escúchame bien», dijo él con voz grave, controlada, letal. «En este matrimonio hay reglas. Tú me obedecerás en todo. Cada noche, cuando yo lo requiera, vendrás a mí sin resistencia. No esperes ternura, no esperes amor. Eres mi esposa solo en papel y en deber. ¿Está claro?» El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Elara sintió cómo algo dentro de ella se quebraba y al mismo tiempo se endurecía. Durante toda su vida había sido silenciada, moldeada, preparada para ser lo que otros necesitaban que fuera. Primero su padre, ahora este hombre. Pero en ese instante algo despertó en lo más profundo de su ser. Una chispa, una negativa. Sus ojos, que hasta ese momento habían permanecido bajos, se elevaron lentamente hasta encontrarse con los de él, y en ellos brillaba algo que Cassian no había anticipado. Desafío. «¿Y cuáles son tus reglas para ti mismo, Lord Ravenshire?», preguntó ella con voz suave pero firme.
cada palabra envuelta en una elegancia que contrastaba con el veneno que escondían. ¿O acaso la obediencia solo fluye en una dirección en este matrimonio? La expresión de Cassian cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero ella lo notó. Una fractura en aquella máscara de control absoluto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, estudiándola como si la viera por primera vez. «Ten cuidado», murmuró él, su voz descendiendo a un tono peligroso. «No querrás despertar algo en mí que no puedas manejar». Elara dio un paso hacia él, cerrando la distancia entre ambos, hasta que sus rostros estaban a escasos centímetros. Podía sentir su respiración entrecortada, ver cómo su mandíbula se tensaba. Y entonces, con una valentía que no sabía que poseía, susurró: «Quizás, Lord Ravenshire, eres tú quien no está preparado para despertar algo en mí». El tiempo pareció detenerse. Cassian la observó con una intensidad que hubiera derretido acero. Su mano subió lentamente hasta su mejilla, rozándola apenas, como si temiera que al tocarla completamente ella se desvaneciera. Elara no retrocedió, no tembló, solo sostuvo su mirada con una firmeza que desafiaba siglos de sumisión femenina. Y entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Cassian retrocedió. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Elara lo sintió como un terremoto. Él apartó su mano, dio 2 pasos hacia atrás y por primera vez, desde que entrara en esa habitación, su expresión mostró algo más que control. Mostró confusión, vulnerabilidad. «Duerme», dijo él con voz ronca, casi quebrada. «Esta noche, duerme». Y sin decir nada más, giró sobre sus talones y abandonó la habitación, dejando tras de sí el eco de sus pasos y una mujer que acababa de descubrir que tenía más poder del que jamás había imaginado. Elara permaneció de pie en medio de la habitación vacía, su corazón latiendo con violencia contra su pecho. Algo había cambiado. El hombre que exigía obediencia absoluta había huido de ella. El hombre que nunca retrocedía ante nada había dado marcha atrás. Y mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Elara supo con absoluta certeza que aquella guerra apenas comenzaba. La luz del amanecer se filtró entre las cortinas de Menosina, terciopelo carmesí como dedos curiosos, explorando secretos. Elara despertó en aquella cama inmensa, rodeada de sábanas que olían a lavanda y a algo indefinible que solo podía describirse como ausencia. Cassian no había regresado. Durante toda la noche ella había permanecido despierta, cada músculo de su cuerpo tenso, esperando el sonido de la puerta abriéndose. Pero nunca llegó. Se levantó lentamente, envolviendo su cuerpo en una bata de seda que encontró colgada junto a la ventana. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de mármol, mientras caminaba hacia el espejo de cuerpo entero que dominaba una esquina de la habitación. La mujer que la miraba desde el reflejo era la misma y completamente diferente. Seguía siendo Elara de Fontaine, ahora Ravenshire, pero en sus ojos había algo nuevo. Una determinación, una conciencia de poder que antes no existía. La puerta se abrió sin previo aviso. Elara giró bruscamente, preparándose para enfrentar a Cassian, pero en su lugar encontró a una mujer mayor, de rostro severo y postura rígida, vestida completamente de negro. «Lady Ravenshire», dijo la mujer con una reverencia mecánica que carecía de cualquier calidez. «Soy la señora Whitmore, el ama de llaves. He venido a escoltarla al desayuno. Lord Ravenshire espera su presencia». Elara estudió a la mujer por un momento, notando cómo sus ojos la evaluaban, con el mismo desdén apenas contenido que había visto en muchos sirvientes de casas nobles. No era bienvenida aquí, eso quedaba claro. «Estaré lista en breve», respondió Elara con una cortesía fría que igualaba la de la señora Whitmore. 15 minutos después, descendía por la escalinata principal de Ravenshire Manor, cada paso deliberado y elegante. La mansión era aún más imponente a la luz del día. Techos altísimos, retratos de ancestros que la miraban con ojos muertos y un silencio que parecía habitar cada rincón como un fantasma permanente. El comedor era una habitación vasta con ventanales que daban a jardines salvajes y descuidados. En la cabecera de una mesa interminable que podría acomodar a 20 personas,
Cassian estaba sentado, leyendo el periódico con una taza de café humeante junto a su mano. No levantó la vista cuando ella entró. Elara se sentó en el extremo opuesto de la mesa, a una distancia que parecía medir más que metros, medía abismos. Un sirviente apareció de la nada para servirle té y colocar frente a ella un plato con huevos y pan. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado. Finalmente Cassian bajó el periódico. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia. Había algo diferente en su mirada esta mañana, algo calculador. «Espero que hayas descansado bien», dijo él, con un tono que podría haber sonado cortés si no fuera por el filo escondido bajo cada palabra. «Suficientemente», respondió Elara, llevándose la taza de té a los labios sin apartar la mirada de él. Cassian recostó su espalda contra el respaldo de su silla, estudiándola con una intensidad que hubiera incomodado a cualquier otra mujer. Pero Elara no apartó la vista, no tembló. «Tenemos asuntos que discutir», continuó él, dejando el periódico a un lado. «Como mi esposa, hay ciertas expectativas que debes cumplir. Asistirás a eventos sociales a mi lado. Te comportarás con la elegancia y discreción que se espera de una Lady Ravenshire. No causarás escándalos ni darás motivos para que mi nombre sea manchado». «¿Y qué recibo yo a cambio?», preguntó Elara, sorprendiéndolo nuevamente con su atrevimiento. Los ojos de Cassian se entrecerraron peligrosamente. «Recibes un techo sobre tu cabeza, ropa, comida, protección de mi nombre, más de lo que tu familia destruida podría haberte dado jamás». Cada palabra fue diseñada para herir, para recordarle su lugar. Pero Elara no se encogió. En cambio, dejó su taza sobre el platillo con un sonido delicado y se puso de pie con una gracia que podría haber sido ensayada durante años. «Entonces, supongo que ambos estamos obteniendo exactamente lo que merecemos», dijo ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Un matrimonio sin amor, sin respeto y sin futuro». «¡Qué romántico!». Cassian se levantó también, su silla raspando contra el suelo con un sonido áspero. Caminó hacia ella con pasos medidos, rodeando la mesa lentamente como un depredador cercando a su presa. Elara se mantuvo firme, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que retrocediera. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía contar las motas doradas en sus ojos oscuros. «Cuidado, Elara», murmuró él, usando su nombre por primera vez. Sonó extraño en sus labios, íntimo y amenazante a la vez. «Estás jugando un juego cuyas reglas desconoces». «Entonces enséñame», respondió ella. Su voz apenas un susurro, pero cargada de desafío. «O admite que temes lo que podría suceder si lo hicieras». Algo brilló en los ojos de Cassian, algo salvaje y peligroso. Su mano subió lentamente, y Elara sintió como sus dedos se enredaban en un mechón de su cabello, enrollándolo alrededor de su dedo con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la tensión entre ellos. «No tienes idea de lo que estás despertando», dijo él con voz ronca. «Quizás», respondió Elara, sin apartar su mirada de la de él, «pero tampoco tú sabes lo que has despertado en mí». Durante un momento infinito permanecieron así, suspendidos en un espacio donde la línea entre el odio y otra cosa, mucho más peligrosa, se difuminaba. Elara podía sentir el calor radiando del cuerpo de Cassian, podía ver cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones cada vez más irregulares. Y entonces, como la noche anterior, él retrocedió. Soltó su cabello y dio un paso atrás. Pero esta vez había algo diferente en su expresión. No confusión, fascinación. «Tienes agallas», dijo él finalmente, una sonrisa torcida apareciendo en la comisura de sus labios. «Eso te concedo». Se giró para abandonar el comedor, pero antes de cruzar el umbral se detuvo sin voltear. «Esta noche cenaremos juntos. Preséntate a las 8 en punto». Y Elara hizo una pausa. «Ponte tu mejor vestido. Tenemos invitados». Y con eso desapareció, dejándola sola en aquel comedor vacío, con el corazón latiéndole violentamente y la certeza de que la guerra que había comenzado la noche anterior estaba lejos de terminar. Las horas transcurrieron con una lentitud tortuosa. Elara exploró los pasillos de
Ravenshire Manor como un espíritu vagando por su propia tumba. Cada habitación que abría revelaba más sobre el hombre con quien se había casado. Una biblioteca inmensa con libros, cuyas páginas parecían no haber sido tocadas en años. Un estudio con mapas y documentos comerciales, esparcidos sobre escritorios de caoba, y en el ala este, una habitación cerrada con llave que ningún sirviente quiso siquiera mencionar cuando preguntó. La señora Whitmore apareció a las 6 de la tarde con 3 doncellas que traían vestidos cuidadosamente seleccionados. Todos eran hermosos, costosos y completamente impersonales. Elara eligió uno de terciopelo verde, esmeralda que acentuaba el color de sus ojos y hacía que su piel pareciera porcelana bajo la luz de las velas. Si Cassian quería exhibirla como un trofeo ante sus invitados, al menos lo haría en sus propios términos. A las 8 en punto, descendió por la escalinata principal. El sonido de voces y risas provenía del salón. Se detuvo frente a las puertas dobles, respirando profundamente, preparándose para la actuación que estaba a punto de comenzar. Cuando entró, todas las conversaciones cesaron. 6 pares de ojos se volvieron hacia ella con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén, apenas disimulado. Cassian estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de brandy en la mano, conversando con un hombre mayor de barba plateada. Cuando la vio, algo cruzó su rostro, tan rápido que Elara casi lo pasa por alto. Admiración. Y luego, como una puerta cerrándose, la expresión fría regresó. «Caballeros, damas», dijo Cassian con voz controlada, «permítanme presentarles a mi esposa, Lady Elara Ravenshire». Elara avanzó con pasos medidos, la barbilla alta, consciente de cada mirada que diseccionaba cada centímetro de su apariencia. Una mujer mayor con un peinado elaborado y joyas que probablemente valían más que toda la fortuna perdida de su familia. La observó con ojos de águila. «¡Qué encantadora!», dijo la mujer con un tono que sugería todo lo contrario. «Lady Ravenshire, supongo que debes estar emocionada de unirte a una familia tan distinguida, aunque entiendo que tu propia familia tuvo dificultades recientes». El veneno en sus palabras era inconfundible. Era una prueba. Todos esperaban ver cómo respondería, si se derrumbaría bajo el peso de su vergüenza familiar. Elara sonrió, una sonrisa perfecta y vacía, que había perfeccionado durante años de cenas formales. «Lady Ashford, ¿verdad?» «Sí, mi familia enfrentó desafíos, pero he aprendido que la verdadera distinción no se mide en fortunas que pueden perderse en una generación, sino en el carácter que persiste a través de todas ellas». Un silencio tenso siguió. Luego, para sorpresa de todos, el hombre mayor, junto a Cassian, soltó una carcajada. «Bien dicho, mi querida. Esta tiene agallas, Ravenshire. No es como esas criaturas insípidas que sueles traer a tus eventos». Lady Ashford se sonrojó de indignación, pero antes de que pudiera responder, Cassian intervino, colocándose junto a Elara con un movimiento que parecía posesivo, pero que ella sintió como territorial. «Mi esposa es única», dijo él, y había algo en su tono que hizo que Elara lo mirara. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ellos vio algo que no había visto antes: orgullo. La cena fue una batalla silenciosa. Elara navegó cada conversación con una gracia que sorprendió incluso a Cassian. Cuando Lord Ashford intentó acorralarla con preguntas sobre las deudas de su padre, ella desvió la conversación hacia sus inversiones exitosas en las colonias. Cuando otra dama insinuó que su matrimonio era puramente transaccional, Elara simplemente sonrió y dijo: «No lo son todos los matrimonios entre nuestra clase. Al menos nosotros somos honestos al respecto». Cassian la observaba desde el otro extremo de la mesa, su expresión ilegible, pero sus ojos nunca apartándose de ella por mucho tiempo. Cada respuesta ingeniosa que ella daba, cada vez que silenciaba a alguien con elegancia y precisión, algo en su postura cambiaba, se inclinaba ligeramente hacia adelante. Sus dedos tamborileaban contra su copa con una impaciencia apenas contenida. Cuando los invitados finalmente se retiraron cerca de la medianoche, Elara sintió el agotamiento cayendo sobre ella como un manto pesado.
La máscara que había llevado toda la noche pesaba más que cualquier vestido. Se dirigió hacia la escalinata, ansiosa por la soledad de su habitación, pero una mano firme la detuvo. «Cassian, impresionante actuación», dijo él en voz baja, consciente de que los sirvientes aún rondaban cerca, limpiando los restos de la cena. «No fue una actuación», respondió ella, girando para enfrentarlo. «Fue supervivencia. Algo que tú entenderías mejor que nadie». Los ojos de Cassian se entrecerraron, estudiándola con esa intensidad que ella comenzaba a reconocer. «Ven conmigo», ordenó, aunque había algo en su voz que lo hacía sonar menos como una orden y más como una petición. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia su estudio privado. Elara dudó por un momento, luego lo siguió, consciente de que cada paso la llevaba más profundo en territorio desconocido. El estudio era exactamente como lo había imaginado, masculino, austero, dominado por un escritorio masivo cubierto de documentos y mapas. Cassian cerró la puerta tras ellos, y el clic del cerrojo resonó como un disparo en el silencio. Se giró hacia ella, apoyándose contra el escritorio, sus brazos cruzados sobre su pecho. Durante un largo momento, simplemente la observó, y Elara se obligó a no moverse, a no mostrar la incomodidad que sentía bajo ese escrutinio. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él finalmente. «¿El qué?». «Defenderme. Defender este matrimonio. Defender a nosotros». Elara parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que me derrumbara y confirmara cada sospecha que tenían sobre mí? Este matrimonio puede ser una transacción, Cassian, pero es mi transacción también. No permitiré que me conviertan en una víctima». Algo cambió en la expresión de Cassian. La dureza en sus facciones se suavizó imperceptiblemente. Dio un paso hacia ella, luego otro hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Elara pudiera ver las pequeñas cicatrices que marcaban su rostro, testigos silenciosos de batallas pasadas. «No eres lo que esperaba», admitió él con voz ronca. «Tampoco tú», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de sus palabras. La mano de Cassian subió lentamente, rozando su mejilla con una delicadeza que contrastaba violentamente con todo lo que ella sabía de él. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, descendiendo hasta su cuello, donde pudo sentir sin duda el pulso errático de su corazón. «Anoche huí de ti», dijo él en voz baja, sus palabras apenas un susurro. «Huí porque vi algo en tus ojos que me aterrorizó». «¿Y qué viste?», preguntó Elara, su voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Los ojos de Cassian se encontraron con los suyos, y en ellos había una vulnerabilidad que ella nunca habría imaginado posible. «Vi que podrías destruirme con la misma facilidad con la que yo había planeado poseerte». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión que era mitad hostilidad, mitad algo mucho más peligroso. Cassian se inclinó lentamente, tan lentamente que Elara tuvo todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de suave. Era una guerra, un reclamo, una rendición simultánea. Cassian la atrajo hacia él con una fuerza que habría sido aterradora si Elara no hubiera respondido con igual intensidad, sus manos enredándose en su cabello, tirando de él con un fervor que la sorprendió a ella misma. Fue Cassian quien finalmente se apartó, su respiración entrecortada, sus ojos oscuros y salvajes. Apoyó su frente contra la de ella, sus manos aún en su cintura, sosteniéndola como si temiera que desapareciera. «Esto no debería estar pasando», murmuró él. «Lo sé», respondió Elara. «Estamos jugando con fuego». «Lo sé». Cassian se apartó completamente, pasándose las manos por el cabello con frustración. «Vete», dijo bruscamente. «Vete antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Elara se quedó inmóvil por un momento, observándolo. Este hombre que exigía obediencia, ahora le pedía que lo salvara de sí mismo. Había algo profundamente roto en él, algo que reconocía porque vivía también en ella. Sin decir palabra, se giró y abandonó el estudio, pero antes de cerrar la puerta, lo miró una última vez. Cassian estaba de espaldas, sus manos apoyadas sobre el escritorio,
su cabeza inclinada en una postura de derrota. Y Elara supo, con absoluta certeza, que ninguno de los dos saldría ileso de esta guerra. Los días que siguieron fueron una extraña danza de cercanía y distancia. Cassian evitaba a Elara durante el día, enterrándose en sus negocios y reuniones que lo mantenían fuera de la mansión hasta altas horas de la noche. Pero Elara lo sentía observándola, desde las sombras de los pasillos, desde el otro extremo del salón, durante las cenas silenciosas, desde la ventana de su estudio cuando ella caminaba por los jardines descuidados. Era como si ambos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo se quebrara. Una tarde lluviosa, mientras Elara exploraba la biblioteca, encontró algo escondido entre las páginas de un libro antiguo de poesía, un retrato. Era una miniatura pintada con exquisito detalle, mostrando a una mujer joven de belleza etérea, con cabello oscuro y ojos que parecían contener todos los secretos del universo. En la parte posterior, con caligrafía elegante, había un nombre, Celestine. No deberías tener eso. Elara se sobresaltó, girando bruscamente. Cassian estaba en el umbral de la biblioteca, su rostro tan pálido que parecía un fantasma. Sus ojos estaban fijos en el retrato en las manos de Elara, y en ellos había un dolor tan profundo que cortaba como cristal. ¿Quién es ella?, preguntó Elara suavemente, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. Cassian entró en la biblioteca con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo sobrehumano. Arrebató el retrato de las manos de Elara, pero no con ira, sino con una delicadeza reverencial que hablaba de algo sagrado. Nadie, mintió él, pero su voz lo traicionaba. Alguien del pasado. ¿Tu esposa?, le preguntó Elara, y la palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Los ojos de Cassian se clavaron en los suyos, y por primera vez Elara vio todo el peso de su dolor. Sí, mi primera esposa. Las palabras resonaron en la biblioteca como una confesión. Elara sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Primera esposa. Había estado casado antes, y por la forma en que sostenía ese retrato, por la agonía en su rostro, esa mujer había significado algo que Elara nunca podría competir. ¿Qué le sucedió?, preguntó Elara, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Cassian se giró, caminando hacia la ventana, poniendo distancia entre ellos. El retrato seguía en su mano, sus dedos aferrándolo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Murió, dijo él finalmente, su voz plana, muerta. Hace 3 años. 3 años, 4 meses y 11 días, para ser exactos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elara podía escuchar la lluvia golpeando contra las ventanas, el crepitar del fuego en la chimenea, su propio corazón latiendo con violencia contra sus costillas. «¿La amabas?», dijo Elara. No era una pregunta. «La adoraba», corrigió Cassian, y había tanto veneno en su voz que Elara retrocedió instintivamente. Pero no era veneno dirigido hacia ella, sino hacia él mismo. La adoraba con cada parte de mi ser. Y la maté. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Elara sintió el frío recorrer su espina dorsal. «¿A qué quieres decir?». Cassian se giró para enfrentarla, y en su rostro había una culpa tan absoluta que resultaba aterradora. Celestine estaba embarazada. Nuestro primer hijo. Yo estaba en Londres cerrando un trato, persiguiendo más poder, más riqueza, más de lo que ya no necesitaba. Ella enfermó. Fiebre. Los médicos dijeron que necesitaba descanso, cuidados. Pero yo no estuve allí. Su voz se quebró y Elara vio cómo sus manos temblaban. Cuando finalmente regresé, había empeorado. Estaba delirando llamándome. Me rogó que salvara al bebé, que eligiera al bebé si tenía que elegir. Cerró los ojos, como si recordar fuera un dolor físico. Los perdí a ambos. En cuestión de horas, los perdí a ambos. Elara sintió lágrimas picando en sus ojos. No por ella, sino por este hombre que había construido muros tan altos para protegerse del dolor que ahora lo consumía por dentro. «No fue tu culpa», dijo ella suavemente, dando un paso hacia él. «No lo entiendes», explotó Cassian, su control finalmente quebrándose. «Elegí el dinero sobre ella. Elegí el poder sobre mi familia.
y Dios me castigó por mi arrogancia. Me quitó lo único que amaba en este mundo miserable. Caminó hacia ella con pasos furiosos, y Elara vio en sus ojos una locura contenida. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que me hizo jurar antes de morir que nunca amaría a nadie más, que su memoria sería lo único que me acompañaría. Y yo se lo juré. Le juré que mi corazón moriría con ella. Se detuvo frente a Elara, tan cerca que podía sentir su aliento agitado. Por eso te compré, Elara. Por eso te convertí en mi esposa. Porque necesitaba a alguien que pudiera mantener esta casa, que pudiera darme un heredero, pero que nunca pudiera tocar mi corazón. Necesitaba a alguien que fuera una transacción y nada más. Las palabras fueron diseñadas para herir y lo hicieron. Pero Elara no retrocedió. En cambio, levantó su mano y la colocó sobre el pecho de Cassian, justo sobre su corazón. Podía sentirlo latiendo con violencia bajo su palma. «Pero estoy tocándolo», susurró ella. «Lo estoy tocando ahora mismo. Y tú lo sabes». Los ojos de Cassian se ensancharon. Agarró su muñeca, pero no para apartarla, sino para mantenerla allí, presionando su mano más fuerte contra su pecho. «No puedo», dijo él con voz rota. «No puedo volver a pasar por eso. No puedo amar a alguien y perderlo de nuevo. Me destruiría». «Entonces no me ames», dijo Elara, sintiendo las lágrimas finalmente deslizándose por sus mejillas. «Pero deja de castigarte. Deja de castigarme a mí. Lo que le sucedió a Celestine fue una tragedia, pero no fue tu culpa. Y ella no hubiera querido que pasaras el resto de tu vida en esta prisión que has construido». Cassian la miró con una expresión que era mitad esperanza, mitad terror. Sus manos subieron hasta su rostro, enmarcándolo con una ternura que contrastaba brutalmente con sus palabras anteriores. «¿Quién eres?», «Vai», murmuró él. «¿Quién eres para hacerme sentir cosas que juré que nunca volvería a sentir?» «Soy tu esposa», respondió Elara simplemente. «Y a diferencia de Celestine, no necesito tu adoración. No necesito que me ames, pero necesito que dejes de tratarme como si fuera un fantasma o una transacción. Necesito que me veas como lo que soy, una mujer de carne y hueso que está aquí, ahora contigo». Durante un momento que pareció eterno, Cassian la estudió, sus ojos buscando algo en los de ella, y luego lentamente inclinó su cabeza y besó su frente con una delicadeza que rompió algo dentro de Elara. «No puedo prometerte amor», susurró él contra su piel, «pero puedo prometerte honestidad. Y la honesta verdad es que me aterrorizas más de lo que nada me ha aterrorizado en mi vida». Elara cerró los ojos, sintiendo el calor de su aliento, el peso de sus palabras. «Entonces estamos igualados», respondió ella, «porque tú me aterrorizas también». Se quedaron así, dos almas rotas sosteniéndose, la una a la otra en medio de una biblioteca llena de fantasmas y secretos. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era amor, todavía no, pero era algo igual de peligroso. Era la posibilidad de él. Las semanas siguientes trajeron consigo un cambio sutil pero innegable en Ravenshire Manor. No era que Cassian se hubiera vuelto repentinamente cálido o afectuoso, sino que las paredes que había construido entre ellos comenzaban a mostrar grietas, pequeñas, apenas perceptibles, pero estaban allí. Comenzó con cosas simples. Una mañana, Elara despertó y encontró un libro de poesía francesa sobre su mesa de noche, sus páginas marcadas en poemas sobre la naturaleza y la libertad. No había nota, pero ella sabía quién lo había dejado. Durante el desayuno, Cassian seguía sentándose en el extremo opuesto de la mesa, pero ahora ocasionalmente levantaba la vista de su periódico para observarla. Y cuando sus ojos se encontraban, él no apartaba la mirada inmediatamente. Elara, por su parte, había comenzado a comprender los ritmos de su marido. Sabía que cuando se encerraba en su estudio durante horas, no era porque la estuviera evitando, sino porque estaba luchando contra sus propios demonios. Sabía que cuando caminaba por los jardines al anochecer, era porque visitaba la tumba de Celestine en el pequeño mausoleo familiar, al fondo de la propiedad. Y sabía que cuando aparecía en su puerta a medianoche pero no entraba,
Era porque quería estar con ella, pero no sabía cómo. Una noche, Elara decidió romper el impasse. Era casi la 1 de la madrugada cuando escuchó los pasos familiares detenerse frente a su puerta. Contó hasta 10, esperando como siempre que él se alejara. Pero esta vez se levantó de la cama, envolvió una bata alrededor de su cuerpo y abrió la puerta. Cassian estaba allí, vestido solo con pantalones y una camisa abierta, descalzo con el cabello, despeinado como si hubiera estado pasándose las manos por él durante horas. Sus ojos se ensancharon al verla, sorprendido de que lo hubiera atrapado. «No podía dormir», dijo él, como si eso explicara todo. «Yo tampoco», respondió Elara, dando un paso atrás. «Entra». Cassian dudó, su cuerpo tenso como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, cruzó el umbral y Elara cerró la puerta suavemente detrás de él. La habitación estaba iluminada solo por las brasas moribundas en la chimenea, creando sombras danzantes que hacían que todo pareciera irreal como un sueño. Cassian caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines oscuros. «Cada noche vengo aquí», confesó él con voz ronca. «Me quedo del otro lado de esa puerta, luchando contra el impulso de entrar. Y cada noche me convenzo de que es mejor así, que es más seguro mantener esta distancia». Elara se acercó a él lentamente, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para sentir el calor radiando de su cuerpo. «¿Y por qué entraste esta noche?» Cassian se giró para mirarla, y en sus ojos había una vulnerabilidad desnuda que la dejó sin aliento. «Porque estoy cansado de pelear contra esto. Estoy cansado de fingir que no siento nada cuando te miro. Estoy cansado de honrar un juramento que me está matando lentamente». Extendió su mano, rozando con sus dedos el cabello de Elara, dejándolo deslizarse como seda entre sus dedos. «Celestine murió hace 3 años, pero yo morí con ella. Me convertí en un fantasma caminando entre los vivos, sin sentir, sin desear, sin vivir realmente. Y luego apareciste tú». Su mano descendió hasta su mejilla, enmarcando su rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad en su voz. «Apareciste con tus ojos desafiantes y tu negativa a ser lo que yo necesitaba que fueras. Apareciste y me obligaste a sentir de nuevo. Y te odio por eso». Las palabras deberían haber dolido, pero Elara vio la verdad detrás de ellas. No era odio, era miedo. «Entonces ódiame», susurró ella, colocando su mano sobre la de él, presionándola más fuerte contra su mejilla. «Ódiame por hacerte sentir. Ódiame por estar viva. Ódiame por no ser ella». Los ojos de Cassian se cerraron como si las palabras fueran un dolor físico. «No te odio por no ser ella», dijo con voz quebrada. «Te odio porque estás haciendo que la olvide, y no sé si puedo vivir con esa traición». Elara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Tomó el rostro de Cassian entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Amarla no fue una traición. Perderla no fue tu culpa. Y permitirte sentir algo por mí no es olvidarla. Es elegir vivir». Algo en Cassian se quebró. Lo vio en sus ojos, en cómo su mandíbula temblaba, en cómo su respiración se volvió irregular. La atrajo hacia él con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en su cuello, y Elara sintió la humedad de sus lágrimas contra su piel. «No sé cómo hacer esto», murmuró él contra su piel. «No sé cómo amarte sin destruirme en el proceso». Elara envolvió sus brazos alrededor de él, sosteniéndolo mientras temblaba contra ella. «Entonces no me ames todavía», susurró ella. «Solo déjame estar aquí. Solo permítete esto». Cassian levantó su rostro, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas y algo más oscuro, más peligroso. La besó con una urgencia que robó el aliento de Elara, un beso que hablaba de años de soledad, de dolor contenido, de deseo negado. Sus manos recorrieron su cuerpo como si estuviera memorizando cada curva, en cada línea, como si temiera que ella desapareciera si dejaba de tocarla. Elara respondió con igual intensidad, sus dedos enredándose en su cabello, tirando de él más cerca, necesitando sentir que era real, que este momento no era otro de sus sueños. Cassian la levantó con facilidad, sus piernas envolviéndose alrededor de su cintura mientras la llevaba hacia la cama. La depositó sobre las sábanas con una delicadeza que contrastaba
con la ferocidad de sus besos. Se detuvo mirándola con ojos oscuros y tormentosos. «Dime que pare», dijo con voz ronca. «Dime que pare y lo haré». Pero Elara no dijo nada. En cambio, lo atrajo hacia ella. Y en ese momento todos los juramentos, todos los fantasmas, todas las barreras que habían construido entre ellos se desmoronaron. La noche los envolvió, y por primera vez desde que habían intercambiado votos, fueron verdaderamente marido y mujer. No fue la obediencia que Cassian había exigido. Fue entrega mutua, vulnerabilidad compartida, dos almas rotas encontrándose en la oscuridad. Cuando finalmente yacieron juntos en el silencio posterior, Cassian sostenía a Elara contra su pecho, sus dedos trazando patrones ausentes sobre su piel. Ella podía escuchar su corazón latiendo bajo su oído, un ritmo constante que la anclaba a la realidad. «Tengo miedo», admitió Cassian en voz baja, sus palabras apenas un susurro en la oscuridad. «Tengo miedo de lo que siento. Tengo miedo de perderte». Elara levantó su rostro para mirarlo, y en sus ojos vio todo el peso de su terror. «Entonces estamos igualados», dijo ella suavemente, «porque yo también tengo miedo. Pero creo que vale la pena tener miedo si significa sentirse vivo». Cassian la besó entonces, suave y lentamente como una promesa. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, Elara supo que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. La guerra había terminado, pero la batalla por sus corazones apenas comenzaba. Los días que siguieron a aquella noche fueron como vivir en un sueño. Cassian seguía siendo reservado. Seguía luchando contra sus propios demonios. Pero ahora, Elara tenía acceso a partes de él que antes habían estado completamente cerradas. Desayunaban juntos, no en extremos opuestos de la mesa, sino sentados cerca, sus manos ocasionalmente rozándose. Él le mostraba sus mapas comerciales y le pedía su opinión, descubriendo que Elara tenía una mente aguda para los negocios. Por las noches venía a su habitación y lo que compartían allí era más que simple pasión, era conexión, intimidad, algo peligrosamente cercano, a lo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero el pasado no se olvida fácilmente, y las sombras siempre encuentran la forma de regresar. Fue una tarde gris cuando llegó la visita. Elara estaba en la biblioteca leyendo, cuando escuchó voces elevadas en el vestíbulo. Una era de Cassian, tensa y controlada. La otra era femenina, estridente y llena de acusación. Elara se puso de pie, su corazón comenzando a latir con fuerza. Caminó hacia el vestíbulo, deteniéndose en las sombras de la puerta para observar la escena que se desarrollaba frente a ella. Una mujer mayor, vestida completamente de negro, con un velo que ocultaba parcialmente su rostro, estaba de pie frente a Cassian. A su lado había un hombre joven, tal vez de unos 20 años, cuyo parecido con Cassian era inquietantemente evidente. «No tienes derecho a estar aquí, Marguerite», decía Cassian con voz fría como el hielo. «Te pedí que no regresaras». La mujer, Marguerite, rió con amargura. «¿Derecho? ¿Me hablas de derechos? Tú le quitaste la vida a mi hija, Cassian. Tú la mataste con tu negligencia y tu ambición insaciable. Y ahora me dicen que te has vuelto a casar, como si Celestine nunca hubiera existido, como si su memoria no significara nada». Elara sintió como si le hubieran golpeado el estómago. La madre de Celestine. Estaba mirando a la madre de la primera esposa de Cassian. «Celestine murió por una fiebre», respondió Cassian, pero había culpa en su voz. «No fue. No estuviste allí», gritó Marguerite, su voz quebrándose. «Ella te llamó. Te rogó que volvieras, y tú estabas demasiado ocupado contando tu dinero, construyendo tu imperio mientras mi hija moría en agonía». El joven a su lado colocó una mano en su hombro, tratando de calmarla. «Madre, por favor». Pero Marguerite se apartó bruscamente. «No, Lucien. Él necesita escuchar esto. Necesita recordar lo que hizo». Sus ojos, visibles ahora a través del velo, se clavaron en Cassian con un odio tan puro que Elara tembló. «Le hiciste jurar que nunca amarías a nadie más. Le prometiste que su memoria sería sagrada. ¿Y ahora qué? ¿Una esposa nueva? ¿Una nueva mujer en su cama? Esa es tu idea de honrar su memoria». Cassian estaba pálido.
sus manos apretadas en puños a sus costados. Mi matrimonio no es asunto tuyo. Todo lo que tenga que ver con mi hija es asunto mío, siseó Marguerite. Y juro por su memoria que... ¡Basta! La voz de Elara cortó el aire como una cuchilla. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras salía de las sombras y caminaba hacia el vestíbulo con pasos medidos y elegantes. Cassian la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía pánico. «Lady Marguerite», dijo Elara con voz serena pero firme, «comprendo su dolor. Comprendo que la pérdida de una hija es algo de lo que nadie se recupera completamente. Pero entrar en esta casa y hacer acusaciones contra mi esposo es algo que no toleraré». Marguerite la evaluó con ojos fríos. «¿Y quién eres tú para hablarme así? Una cazafortunas que se vendió al hombre que mató a mi hija». Las palabras fueron diseñadas para herir, pero Elara no se inmutó. «Soy Lady Elara Ravenshire, y esta es mi casa, mi matrimonio y mi esposo. Lo que sea que sucedió entre Cassian y Celestine es su historia, una historia que él lleva cada día. Pero su dolor no le da derecho a torturarlo eternamente». Se giró hacia Cassian, viendo la tensión en cada línea de su cuerpo, la culpa que lo consumía. Luego volvió a mirar a Marguerite. «Celestine no hubiera querido esto. Si ella lo amó tanto como ustedes dicen, no hubiera querido que pasara el resto de su vida en una prisión de culpa y soledad. ¿Y tú qué sabes de lo que mi hija hubiera querido?», escupió Marguerite. «Nada», admitió Elara, «pero sé lo que es amar a alguien. Y cuando amas verdaderamente a alguien, quieres su felicidad incluso después de que te hayas ido». El silencio que siguió fue absoluto. Marguerite la miraba con una expresión que era mitad furia, mitad algo que podría haber sido respeto. Lucien, el hermano de Celestine, observaba a Elara con ojos que revelaban sorpresa y tal vez admiración. Finalmente, Marguerite se giró hacia Cassian. «Ella te defendió», algo que nunca pensé ver. Su voz era más suave ahora, pero no menos llena de dolor. «Tal vez mereces un poco de felicidad después de todo. Pero nunca olvides lo que le hiciste a mi hija. Nunca olvides que su muerte está en tus manos». Con eso, se giró y caminó hacia la puerta. Lucien dudó, mirando a Cassian con una expresión compleja. «Lo siento», murmuró antes de seguir a su madre. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio en el vestíbulo era ensordecedor. Cassian no se movió, no habló. Simplemente permanecía de pie con la cabeza gacha, como un hombre llevando el peso del mundo sobre sus hombros. Elara se acercó a él lentamente, colocando una mano sobre su brazo. Él se estremeció al contacto, pero no se apartó. «Cassian». «Todo lo que dijo es verdad», interrumpió él con voz hueca. «Cada palabra, cada acusación, yo la maté. Y cada día que paso contigo, cada momento de felicidad que robo, es una traición a su memoria». Elara tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo que cortaba como vidrio. «No», dijo ella firmemente. «No la mataste. Una enfermedad la mató. Las circunstancias la mataron, pero tú no. Y castigarte eternamente no la traerá de vuelta». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Cassian y Elara las limpió con sus pulgares. «Puedes honrar su memoria sin destruirte. Puedes amarla y aún así permitirte sentir algo por mí. No son mutuamente excluyentes». Cassian la atrajo hacia él, enterrando su rostro en su cabello, sus brazos envolviéndola con una fuerza desesperada. «No sé si puedo», murmuró contra su piel. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». «Entonces déjame ser fuerte por ambos», susurró Elara, sosteniéndolo mientras temblaba en sus brazos. Se quedaron así durante lo que pareció una eternidad, dos almas aferrándose la una a la otra en medio de las ruinas del pasado. Y mientras las sombras de la tarde se alargaban alrededor de ellos, Elara supo que su batalla estaba lejos de terminar. El fantasma de Celestine seguía allí, tan presente como siempre. Y Elara tendría que encontrar la forma de vivir con ese fantasma, o sería consumida por él. Los días después de la visita de Marguerite fueron tensos y frágiles, como caminar sobre vidrio roto. Cassian se había vuelto distante nuevamente, no con la frialdad calculada del principio, sino con algo peor, con culpa.
Elara lo veía en cada mirada que le dirigía, como si ella fuera simultáneamente su salvación y su condena. Seguía viniendo a su habitación por las noches, pero ahora había una desesperación en sus caricias, como si estuviera tratando de aferrarse a algo que sabía que no debía tener. Elara sabía que algo tenía que cambiar. No podían continuar así, suspendidos entre el pasado y el presente, entre los muertos y los vivos. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender completamente qué había sucedido con Celestine. No solo la versión que Cassian llevaba como una cruz, sino la verdad completa. Una mañana, mientras Cassian estaba fuera atendiendo negocios en Londres, Elara hizo algo que sabía que cruzaba una línea. Se dirigió al ala este de la mansión, a la habitación cerrada con llave que nadie mencionaba. Había robado la llave del escritorio de Cassian la noche anterior, sus manos temblando con la traición de lo que estaba a punto de hacer. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito en el silencio. Elara entró, y lo que encontró la dejó sin aliento. Era un santuario, la habitación de Celestine, preservada exactamente como había estado el día de su muerte. La cama estaba hecha con sábanas de seda azul pálido. Sobre el tocador había cepillos de plata, frascos de perfume, joyas dispuestas como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. Vestidos colgaban en el armario, sus telas todavía desprendiendo un débil aroma a lavanda. Y por todas partes, retratos. Celestine sonriendo, Celestine con Cassian, sus rostros radiantes, de una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Elara caminó lentamente por la habitación, sus dedos rozando superficies que habían permanecido intocadas durante 3 años. Era como entrar en una tumba, pero en lugar de sentir celos, sintió una tristeza abrumadora. Esta era la mujer que Cassian había amado. Esta era la razón por la que no podía amarla a ella completamente. En el tocador, escondido bajo un joyero, encontró algo que cambiaría todo. Un diario encuadernado en cuero azul, las iniciales CR grabadas en oro. Elara sabía que no debería abrirlo. Era una invasión de privacidad, una violación de algo sagrado. Pero necesitaba entender, necesitaba saber. Con manos temblorosas, abrió el diario en una página al azar. La caligrafía era elegante, femenina, llena de florituras. 15 de marzo. Cassian volvió a olvidar nuestra cena. Sé que sus negocios son importantes, pero a veces desearía ser más importante que ellos. A veces desearía que me mirara como mira sus mapas y contratos, con esa intensidad que reserva para todo excepto para mí. Elara sintió un nudo en su garganta. Pasó más páginas, leyendo fragmentos que pintaban una imagen muy diferente del matrimonio perfecto que ella había imaginado. 3 de mayo. Anuncié mi embarazo hoy. Cassian sonrió, me besó, dijo todas las palabras correctas, pero sus ojos estaban en los documentos sobre su escritorio. A veces me pregunto si alguna vez tendré su atención completa. 12 de junio. Me sentí mal hoy. Fiebre. Cassian tuvo que partir a Londres. Le rogué que se quedara, pero sus socios lo esperaban. Prometió volver pronto. Siempre promete volver pronto. 20 de junio. La fiebre empeora. Los médicos no saben qué es. Envié 3 cartas a Cassian. No ha respondido ninguna. El bebé se mueve menos. Tengo miedo. Tengo tanto miedo. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Elara ahora. Pasó a las últimas entradas, su corazón rompiéndose con cada palabra. 25 de junio. Cassian finalmente regresó. Me miró como si viera a un fantasma. Supongo que eso es lo que soy ahora. Un fantasma de la mujer que fui. Le pedí que salvara al bebé, que eligiera al bebé si tenía que elegir. Pero la verdad es que no sé si alguna vez me eligió realmente. No sé si alguna vez fui su primera opción. 26 de junio. Última entrada. Puedo sentir que me estoy yendo. Es extraño esta sensación de flotar, de distanciarse. Cassian está sosteniendo mi mano, llorando, pidiéndome que no lo deje. Y por primera vez en nuestro matrimonio, siento que tengo toda su atención. Es irónico que tenga que estar muriendo para finalmente ser lo más importante en su vida. Le hice prometer que nunca amaría a nadie más. Fue cruel de mi parte, lo sé,
Pero si no puedo tenerlo en vida, al menos lo tendré en muerte. Al menos su corazón será mío para siempre, aunque sea en duelo. Elara cerró el diario, sus manos temblando violentamente. El horror de lo que acababa de leer la golpeó como una ola. Celestine no había sido la esposa perfecta y adorada. Había sido una mujer solitaria, ignorada, que solo había recibido el amor completo de Cassian cuando ya era demasiado tarde. Y en su último acto había encadenado su corazón a ella para siempre. No por amor, sino por venganza. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Cassian cortó el aire como un látigo. Elara se giró bruscamente, el diario aún en sus manos. Cassian estaba en el umbral, su rostro pálido como la muerte, sus ojos oscuros y tormentosos fijos en el libro que ella sostenía. «Cassian, yo, ¿qué estás haciendo aquí?», repitió él, su voz subiendo de volumen. Entró en la habitación con pasos furiosos, arrebatando el diario de sus manos. Esta habitación estaba cerrada. «No tenías derecho. No tenías ningún maldito derecho. Tenía que saber», respondió Elara, su voz temblando pero firme. «Tenía que entender qué pasó realmente». «¿Y ahora qué sabes?», estalló Cassian, su control finalmente quebrándose por completo. «Ahora que has violado su privacidad, que has profanado su memoria, ¿qué es lo que sabes?». «Sé que ella no te amaba como tú la amabas a ella», gritó Elara, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Sé que te encadenó a ella con ese juramento, no por amor, sino por despecho. Sé que estás torturándote por un fantasma que te mantuvo a distancia incluso cuando estaba viva». El silencio que siguió fue absoluto. Cassian la miraba con una expresión que era mitad shock, mitad furia asesina. Durante un momento, Elara pensó que podría golpearla. Pero en cambio, algo en él se colapsó. Se dejó caer en la cama, el diario resbalando de sus manos al suelo, su rostro enterrado entre sus palmas. «Lo sé», murmuró con voz rota. «Dios me ayude, lo sé». Elara se quedó inmóvil, procesando sus palabras. «¿Qué?». Cassian levantó su rostro, y en sus ojos había una agonía tan profunda que cortaba como vidrio. «Siempre lo supe. Sabía que la estaba perdiendo mucho antes de que enfermara. Sabía que mis negocios eran más importantes para mí que ella. Y cuando murió, cuando me hizo jurar ese maldito juramento, supe que lo hacía para castigarme. Y me lo merecía». Se puso de pie, caminando hacia la ventana, mirando hacia los jardines sin verlos realmente. «Por eso mantuve esta habitación cerrada. No era un santuario para su memoria, era mi celda de prisión. Mi recordatorio constante de que el amor que sentí nunca fue suficiente, que nunca fui el esposo que ella merecía. Y ahora», su voz se quebró, «ahora estoy haciendo lo mismo contigo». Elara sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto. «¿A qué quieres decir?». Cassian se giró para mirarla y en su rostro había una resignación terrible. «Estoy repitiendo el mismo patrón. Te mantengo a distancia. Te doy migajas de afecto cuando me conviene. Te uso para sentirme menos solo, pero nunca te doy todo de mí, porque si lo hago, si te dejo entrar completamente, entonces tendré que admitir que Celestine no fue el amor de mi vida. Y esa traición es algo con lo que no sé si puedo vivir». Las palabras flotaron entre ellos como cenizas. Elara sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había estado manteniéndola con esperanza. «Entonces suéltame», dijo ella con voz temblorosa. «Si no puedes amarme, si nunca podrás amarme completamente, entonces suéltame. Déjame ir». Los ojos de Cassian se ensancharon. «Elara». «No», interrumpió ella, las lágrimas finalmente derramándose. «No más excusas. No más, no sé si puedo. Estoy cansada de ser tu segundo lugar. Estoy cansada de competir con un fantasma. O me eliges a mí completamente, sin reservas, o me dejas ir». Cassian dio un paso hacia ella, pero Elara retrocedió. «No me toques. No hasta que decidas. No hasta que sepas con certeza lo que quieres». Con eso pasó junto a él y abandonó la habitación, dejándolo solo entre los fantasmas de su pasado y las ruinas de su presente. 3 días. 3 días de silencio absoluto. Cassian no vino a su habitación. No la buscó en las comidas. Era como si hubiera desaparecido de la mansión completamente. Los sirvientes susurraban que se había encerrado en su estudio, que no comía, que apenas dormía. Pero Elara se mantuvo firme.
Había puesto sus cartas sobre la mesa. Ahora era su turno de decidir. La mañana del cuarto día, la señora Whitmore apareció en su habitación con una expresión inusualmente suave en su rostro normalmente severo. Lord Ravenshire solicita su presencia en los jardines. «Milady», dijo ella con voz gentil, «en el mausoleo». Elara sintió su corazón acelerarse. El mausoleo, donde Celestine estaba enterrada, donde Cassian iba a torturarse con recuerdos. ¿Por qué querría que ella fuera allí? Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido simple de color gris perla, y caminó hacia los jardines. El día estaba nublado, con una brisa fría que traía consigo el aroma de la lluvia que se aproximaba. El mausoleo era una estructura pequeña pero elegante de mármol blanco, rodeada de rosales que habían crecido salvajes y descuidados. Cassian estaba de pie frente a la puerta, vestido completamente de negro, mirando la inscripción tallada en el mármol. «Celestine Ravenshire, amada esposa, descansa en paz». Cuando escuchó sus pasos, se giró. Lucía terrible, ojeras profundas bajo sus ojos, su rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Pero había algo diferente en su expresión, una claridad, una determinación. «Gracias por venir», dijo él con voz ronca. Elara se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo su compostura aunque su corazón latía violentamente. «¿Por qué me pediste que viniera aquí?» Cassian miró hacia el mausoleo nuevamente. «Porque necesito hacer esto frente a ella. Necesita ser testigo». Caminó hacia Elara, cada paso deliberado, hasta que estuvieron frente a frente. Tomó sus manos entre las suyas, y Elara pudo sentir cómo temblaban. «He pasado 3 días en ese estudio», comenzó él, su voz temblorosa pero firme. 3 días releyendo cada palabra del diario de Celestine. 3 días enfrentando verdades que había estado evitando durante 3 años. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos había una vulnerabilidad desnuda. Tenía razón. Sobre todo, Celestine y yo no tuvimos el gran amor que me convencí que tuvimos. Fue conveniente, fue cómodo, pero nunca fue lo que debería haber sido. Y cuando murió, transformé nuestra relación, mediocre en algo sagrado, porque era más fácil adorar a un fantasma que admitir que había fallado mientras estaba viva. Lágrimas brillaban en sus ojos ahora. La amé, sí, pero no de la manera en que debería haberlo hecho. Y su muerte no fue mi culpa, pero su infelicidad sí lo fue. Eso es lo que llevo. No la culpa de su muerte, sino la culpa de su vida. Apretó las manos de Elara más fuerte. Y luego apareciste tú, desafiante, fuerte, negándote a ser ignorada. Y me aterrorizaste porque con cada día que pasaba, me dabas algo que nunca tuve con Celestine, una verdadera conexión. Alguien que me veía, no a mi dinero o mi título, sino a mí, el hombre roto debajo de todo. Se arrodilló entonces, allí en el suelo, frente al mausoleo de su primera esposa y frente a Elara. Durante 3 años he vivido por los muertos. He permitido que un juramento hecho por despecho dicte mi vida. Pero no más. Levantó su rostro hacia ella, y Elara vio lágrimas rodando por sus mejillas. Elara de Fontaine Ravenshire, te elijo sobre los fantasmas. Te elijo sobre el pasado. Te elijo sobre la culpa y el miedo. No porque seas un sustituto de Celestine, sino porque eres todo lo que ella nunca fue y todo lo que necesito que seas. Su voz se quebró. No sé si merezco tu perdón, no sé si merezco una segunda oportunidad, pero te estoy rogando que me la des de todas formas, porque por primera vez en 3 años quiero vivir, y solo puedo hacerlo contigo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del viento entre las hojas. Elara lo miraba, este hombre orgulloso y roto arrodillado frente a ella, ofreciéndole todo lo que tenía. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Cayó de rodillas frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Idiota», susurró con voz temblorosa. «Idiota obstinado y roto». Lo besó entonces, derramando en ese beso todo el dolor, toda la frustración, todo el amor que había estado conteniendo. Cassian la abrazó con fuerza desesperada, como si temiera que desapareciera.
Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Cassian apoyó su frente contra la de ella. «Te amo», susurró. Las palabras saliendo como si hubieran estado atrapadas durante demasiado tiempo. «Dios me ayude, te amo». No de la manera en que amé a Celestine. Más profundo, más real, más aterrador. Elara rió a través de sus lágrimas. «Yo también te amo», confesó. Las palabras que había tenido miedo de decir finalmente libres. «He estado enamorada de ti desde aquella primera noche cuando retrocediste. Cuando me mostraste que debajo de toda esa armadura había un hombre que podía ser alcanzado». Se besaron nuevamente, suave y lentamente. Una promesa sellada frente a los muertos y los vivos. Y cuando finalmente se pusieron de pie, Cassian tomó la mano de Elara y la guió hacia el mausoleo. Colocó su otra mano sobre el mármol frío, mirando la inscripción de Celestine. «La amaré siempre», dijo en voz baja, «pero amaré su memoria sin permitir que me destruya. Encontraré paz en saber que aunque fallé con ella, no fallaré contigo». Se giró hacia Elara, una sonrisa triste pero genuina en sus labios. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por pelear cuando yo solo quería rendirme». Elara se apoyó contra él y Cassian la envolvió en sus brazos. Permanecieron así mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Dos almas que habían encontrado el camino el uno hacia el otro a través de la oscuridad. El pasado siempre estaría allí. Los fantasmas nunca desaparecerían completamente, pero ahora tenían algo más fuerte que el dolor. Tenían esperanza, tenían amor, tenían el uno al otro. Y mientras caminaban de regreso hacia la mansión, sus manos entrelazadas, el peso de Ravenshire Manor ya no parecía tan opresivo. Las sombras parecían retroceder, porque donde antes había habido solo oscuridad, ahora había luz. Y esa luz tenía un nombre: Elara. Los meses que siguieron fueron como despertar de un largo sueño. Ravenshire Manor, que durante tanto tiempo había sido una tumba de mármol y silencio, comenzó a transformarse en algo que casi parecía un hogar. Cassian ordenó que se abrieran todas las cortinas, que se limpiaran las habitaciones cerradas, que los jardines fueran restaurados. La habitación de Celestine fue vaciada con ceremonia y respeto, sus pertenencias guardadas cuidadosamente en el ático, su diario enterrado junto a ella en el mausoleo, no para olvidarla, sino para permitir que descansara en paz. Elara floreció de maneras que nunca había imaginado posibles. Cassian la incluyó en cada aspecto de su vida, en sus negocios, en sus decisiones, en sus pensamientos más profundos. Por las noches ya no había distancia entre ellos. Se dormían enredados el uno en el otro, susurrando secretos en la oscuridad, riendo de cosas que solo ellos entendían. Era como si hubieran descubierto un lenguaje privado que nadie más podía hablar. Pero la verdadera prueba llegó una mañana de primavera, 6 meses después de su reconciliación en el mausoleo. Elara había estado sintiéndose extraña durante semanas, fatiga, náuseas, una sensibilidad inusual. Cuando finalmente llamó al médico, la confirmación de lo que ya sospechaba llegó como un rayo que atravesó su mundo. Estaba embarazada. Se sentó en su habitación durante horas después de que el médico se fuera, sus manos temblando sobre su vientre todavía plano. Un bebé. Iba a tener un bebé con Cassian. Debería estar eufórica. Pero lo único que podía sentir era terror, porque recordaba el diario de Celestine. Recordaba las palabras: «El bebé se mueve menos». «Tengo miedo». Recordaba cómo había terminado todo. Y sabía con absoluta certeza que Cassian recordaba también. Cuando llegó la hora de decírselo, Elara lo encontró en su estudio, revisando documentos. Él levantó la vista cuando ella entró, y su sonrisa inmediata se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó poniéndose de pie de inmediato. «¿Estás bien?». Lara cerró la puerta detrás de ella, apoyándose contra ella como si necesitara el apoyo. «Estoy embarazada», dijo simplemente, observando su rostro para ver su reacción. El cambio fue instantáneo. El color abandonó su rostro. Sus manos se aferraron al borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos.
Por un momento solo la miró. Su expresión una mezcla de alegría, terror y algo que parecía pánico puro. «Cassian», dijo ella suavemente dando un paso hacia él. «Di algo». «No puedo», susurró él con voz ronca. «No puedo. No puedo volver a pasar por eso. Elara, no puedo perderte». Y allí estaba. El miedo que había estado acechando en las sombras desde que se habían permitido amarse. El terror de que la historia se repitiera, de que Cassian tuviera que elegir entre ella y su hijo, de que perdiera a ambos como había perdido a Celestine. Elara caminó hacia él, tomando su rostro entre sus manos y obligándolo a mirarla. «Escúchame», dijo con voz firme. «No soy Celestine. Mi cuerpo no es su cuerpo. Esta situación no es esa situación. Y tú no eres el hombre que eras entonces». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Cassian ahora. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si te pierdo? ¿Y si tengo que elegir?» «Entonces elegirás», dijo Elara, aunque las palabras le dolieron. «Pero no nos adelantemos a tragedias que no han sucedido. No permitamos que el fantasma de lo que fue destruya lo que es». Cassian la atrajo hacia él, enterrando su rostro en su cabello, sus brazos envolviéndola con una fuerza desesperada. «Tengo tanto miedo», confesó con voz quebrada. «No soy lo suficientemente fuerte para esto». «Entonces seré fuerte por ambos», susurró Elara, repitiendo las palabras que le había dicho meses atrás. «Como tú has sido fuerte por mí». Se quedaron así durante mucho tiempo, aferrándose el uno al otro mientras el peso del futuro presionaba sobre ellos. Finalmente, Cassian se apartó lo suficiente como para colocar su mano sobre el vientre de Elara, sus ojos buscando los de ella. «Voy a hacer todo diferente esta vez», prometió con voz temblorosa. «No habrá negocios que sean más importantes. No habrá reuniones que no puedan esperar. Estaré aquí para cada momento, para cada miedo, para todo». Elara cubrió su mano con la suya. «Lo sé», dijo suavemente. «Y voy a estar bien. Vamos a estar bien». Pero mientras decía las palabras, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba dudas. Porque el destino era cruel, y la historia tenía la costumbre de repetirse en las formas más terribles. Los meses del embarazo fueron simultáneamente los más hermosos y los más aterradores de sus vidas. Cassian se volvió sobreprotector hasta el punto de la obsesión. Contrató a 3 médicos diferentes, todos los cuales debían examinar a Elara semanalmente. No permitía que hiciera nada extenuante. Apenas la dejaba caminar por los jardines sin que él estuviera presente. Elara entendía su miedo, pero también comenzaba a sentirse sofocada. Una noche, cuando él insistió en que no debería subir las escaleras sola, finalmente explotó. «¡Basta!», gritó, sorprendiéndolo con su vehemencia. «No soy de cristal, Cassian. No voy a romperme. Y no puedes controlar esto sin importar cuánto lo intentes». Cassian la miró con ojos torturados. «Solo estoy tratando de mantenerte a salvo». «No», corrigió Elara con voz temblorosa. «Estás tratando de cambiar el pasado controlando el presente, pero no funciona así. No puedes salvar a Celestine salvándome a mí. Ella se fue. Y por mucho que duela, no puedes traerla de vuelta siendo obsesivo conmigo». Las palabras fueron duras, pero necesarias. Cassian retrocedió como si lo hubiera abofeteado, su rostro pálido. «No estoy tratando de...» «Sí lo estás», interrumpió ella suavemente. «Y lo entiendo, pero tienes que confiar. Tienes que tener fe en que las cosas serán diferentes esta vez. Porque si no puedes, este miedo nos consumirá a ambos». Cassian cerró los ojos, su mandíbula tensa. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «No sé cómo no tener miedo». Elara caminó hacia él, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces ten miedo, pero no dejes que el miedo sea lo único que sientas. Hay alegría aquí también. Hay esperanza. Hay un futuro que estamos construyendo juntos. No lo pierdas de vista». Lentamente, la tensión en el cuerpo de Cassian comenzó a disminuir. Colocó su frente contra la de ella, respirando profundamente. «Estás salvándome nuevamente», murmuró. «Nos estamos salvando mutuamente», corrigió Elara, y en ese momento sintió una patada, pequeña, apenas perceptible, pero definitivamente allí. Sus ojos se ensancharon. «Cassian», susurró.
El bebé se movió. La expresión en el rostro de Cassian, cuando colocó su mano sobre su vientre y sintió el movimiento, fue algo que Elara nunca olvidaría. Asombro, terror y finalmente, permitiéndose por primera vez, alegría pura. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras miraba el vientre de Elara con reverencia. «Está allí», susurró con voz quebrada. «Realmente está allí». «Sí», respondió Elara, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. «Y va a estar bien. Vamos a estar bien». Y por primera vez desde que había descubierto el embarazo, Cassian permitió que la esperanza reemplazara al miedo. No completamente, nunca completamente, pero lo suficiente como para respirar, lo suficiente como para creer. El parto llegó en una noche tormentosa de noviembre, casi exactamente un año después de su matrimonio. La ironía no se perdió en ninguno de ellos. Cassian estaba pálido como la muerte, mientras sostenía la mano de Elara, su terror apenas contenido tras una máscara de calma forzada. «No me dejes», susurró él cada vez que Elara gritaba de dolor, sus dedos apretando los suyos con fuerza desesperada. «No me dejes como ella lo hizo». «No lo haré», jadeaba Elara entre contracciones, aunque en lo profundo de su mente también tenía miedo. «No lo haré, te lo prometo». El parto fue largo y agotador, horas que se sentían como días. Los médicos entraban y salían, sus expresiones tensas pero controladas. Cassian nunca soltó su mano, ni siquiera cuando los médicos sugirieron que debería esperar afuera. Se negó rotundamente, sus ojos salvajes ante la mera sugerencia de abandonarla. «La dejé una vez», gruñó con voz peligrosa. «Nunca lo haré de nuevo». Y luego, cuando la medianoche había pasado y el amanecer comenzaba a romper en el horizonte, un llanto atravesó el aire. Pequeño, furioso, absolutamente perfecto. «Es una niña», anunció el médico, envolviendo al bebé en mantas blancas. «Una niña saludable». Cassian se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar las palabras. Miró a Elara, que estaba exhausta pero sonriendo, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Está aquí», susurró ella. «Nuestra hija está aquí». El médico colocó al bebé en los brazos de Elara, y ella miró el pequeño rostro arrugado con asombro absoluto. Tenía una mata de cabello oscuro y los ojos más intensos que había visto jamás. Cuando el bebé cerró su pequeña mano alrededor del dedo de Elara, algo en su corazón se expandió hasta que pensó que podría explotar. «Cassian», llamó suavemente, «¿quieres sostenerla?» Cassian se acercó lentamente, como si temiera que todo desapareciera si se movía demasiado rápido. Cuando Elara colocó al bebé en sus brazos, el cambio en su expresión fue devastador. Todo el miedo, toda la culpa, todo el dolor que había cargado durante 3 años se derritió, reemplazado por algo puro y transformador. «Hola, pequeña», susurró con voz quebrada, su dedo rozando suavemente la mejilla del bebé. «Soy tu padre. Y juro que nunca, nunca te dejaré. Juro que estaré aquí para cada momento, cada risa, cada lágrima. No cometeré los mismos errores». Las lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora, pero por primera vez no eran lágrimas de dolor, sino de alegría absoluta. Miró a Elara, y en sus ojos había algo que nunca había estado allí antes. Paz. «La hicimos», dijo él con asombro. «Creamos esta vida perfecta». «Sí», respondió Elara, su propia voz ahogada por la emoción. «Lo hicimos». Cassian se sentó en el borde de la cama, acunando al bebé con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. «¿Cómo la llamaremos?», me la preguntó. Elara pensó por un momento. Sabía que no podían nombrarla Celestine. Ese nombre llevaba demasiado peso, demasiado dolor. Esta niña necesitaba su propio comienzo, libre de las sombras del pasado. «Aurelia», dijo finalmente, «significa amanecer dorado, porque ella es nuestro nuevo comienzo, nuestra luz después de la oscuridad». Cassian sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Aurelia Ravenshire», repitió, probando el nombre. «Es perfecto. Es absolutamente perfecto». Pasaron la siguiente hora así, los 3 juntos, mientras la tormenta afuera se calmaba y el amanecer pintaba. El cielo de tonos dorados y rosados,
y Cassian no pudo evitar pensar en lo diferentes que eran las cosas esta vez. 3 años atrás había estado en una habitación similar, sosteniendo promesas rotas y pérdidas irreparables. Ahora sostenía esperanza. Sostenía futuro. Miró a Elara, que había sucumbido finalmente al agotamiento y dormía pacíficamente, su rostro suave y en paz. Esta mujer que había entrado en su vida como una transacción y se había convertido en su salvación. Esta mujer que había luchado contra sus demonios con él, que no había huido cuando hubiera sido más fácil hacerlo, que había elegido amarlo a pesar de todo. «Gracias», susurró, aunque ella no podía oírlo. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que todavía podía vivir». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Ravenshire Manor, que una vez había sido un mausoleo de silencio y dolor, se llenó de vida. El llanto de Aurelia resonaba por los pasillos, y lejos de ser molesto, era la sinfonía más hermosa que Cassian había escuchado jamás. Cada noche insistía en ser él quien la llevara a dormir, cantándole canciones de cuna con voz ronca y desafinada que hacía reír a Elara. Cassian había cambiado fundamentalmente. Rechazaba reuniones que interferían con el tiempo familiar. Delegaba negocios que antes hubiera insistido en manejar personalmente. Por primera vez en su vida, había algo más importante que construir un imperio. Estaba construyendo una familia. Una tarde, 6 meses después del nacimiento de Aurelia, Elara encontró a Cassian en el mausoleo. No había estado allí en meses, y una parte de ella sintió un pinchazo de preocupación. Pero cuando se acercó, vio que su expresión no era de dolor, sino de algo cercano a la serenidad. «Vine a contarle sobre Aurelia», dijo él sin voltear. Sabiendo por el sonido de sus pasos que era Elara, pensé que le gustaría saber que su muerte no fue en vano, que me enseñó a valorar lo que tengo mientras lo tengo. Elara se paró junto a él, su mano encontrando la suya. «¿Crees que ella hubiera aprobado? ¿Nosotros?» Cassian pensó por un momento, luego asintió lentamente. «Creo que ella hubiera querido que fuera feliz. Al final, a pesar de todo el dolor, creo que eso es lo que todos queremos para las personas que amamos». Se giró hacia Elara, enmarcando su rostro con sus manos. «Durante tanto tiempo pensé que amar de nuevo era una traición. Pero ahora entiendo que la verdadera traición hubiera sido desperdiciar la segunda oportunidad que la vida me dio. La segunda oportunidad que tú me diste». La besó suavemente, un beso lleno de gratitud y amor y promesas cumplidas. Cuando se separaron, Cassian tomó su mano y comenzaron a caminar de regreso hacia la mansión donde Aurelia esperaba con su niñera. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Cassian mientras caminaban. «Aquella primera noche te dije que me obedecerías, que vendrías a mí sin resistencia, que no esperaras amor». Elara sonrió recordando. «Y luego fuiste tú quien cayó a mis pies». «Sí», admitió él con una risa suave. «Caí, y fue la mejor caída de mi vida». Llegaron a la entrada de la mansión, donde a través de las ventanas podían ver a Aurelia jugando en la alfombra del salón, su risa tintineante flotando hacia ellos. Cassian se detuvo, mirando la escena con una expresión de asombro que nunca se desvanecía. «Durante 3 años viví en la oscuridad», dijo él en voz baja, convencido de que era mi castigo, mi penitencia por haber fallado. «Pero tú me mostraste que la oscuridad era una elección, que podía elegir vivir, elegir amar, elegir ser feliz». Miró a Elara, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que cortaba el aliento. «Me salvaste, Elara, en todos los sentidos en que una persona puede salvar a otra. Tú me salvaste». Elara sacudió su cabeza, sus propias lágrimas amenazando con caer. «Nos salvamos mutuamente», corrigió. «Ese es el poder del amor real. No se trata de una persona rescatando a otra. Se trata de 2 personas rotas encontrándose y decidiendo sanar juntas». Entraron en la mansión y Aurelia gritó de alegría al verlos, extendiendo sus brazos para ser cargada. Cassian la levantó, haciéndola girar mientras ella reía, y Elara observaba con un corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Esa noche, después de que Aurelia había sido puesta a dormir, Cassian y Elara yacían en su cama.
enredados el uno en el otro como lo habían estado tantas noches antes. Pero ahora no había miedo, no había fantasmas acechando en las sombras, solo había paz. «Te amo», susurró Cassian en la oscuridad. No de la manera en que creí que amaba antes, más profundo, más verdadero, más completamente. «Yo también te amo», respondió Elara, sus dedos trazando patrones perezosos sobre su pecho. «Y cada día te amo más». Cassian la besó suave y lentamente, una promesa renovada. Y mientras se quedaban dormidos en los brazos del otro, con el sonido de la respiración suave de Aurelia llegando desde la habitación contigua a través del monitor, ambos supieron con absoluta certeza que habían encontrado lo que estaban destinados a tener. No un amor perfecto, no un amor sin cicatrices, pero un amor real, forjado en el dolor y templado en la esperanza. Un amor que había sobrevivido fantasmas y secretos y el peso aplastante del pasado. Un amor que había comenzado con un hombre exigiendo obediencia y una mujer negándose a dársela, y había terminado con ambos arrodillándose el uno ante el otro, no en sumisión sino en reverencia mutua, porque al final ese es el verdadero poder del amor. No controla, no posee, no exige, simplemente es. Y en ese simple hecho de ser, transforma todo lo que toca. Fin.